Hola, ¿qué tal, Jacobs? Pues en una entrevista de Lorenzo Córdoba con Álvaro Delgado, veamos si ahorita comentamos. Me llamó mucho la atención, digo, no es nuevo, pero me llamó la atención pues el discurso de víspera del arranque de las campañas de esta fase definitoria del proceso electoral. Pero yo comenzaría preguntándote, Lorenzo, ¿tú estás amedrentado? No, yo no estoy amedrentado. Hay quien nos quiere amedrentar, a nosotros en lo individual y al INE. ¿Y quiénes están amedrentados en el INE? Hay quien intenta amedrentar. No, yo dije que hay quien quiere amedrentar al INE, pero con este consejo, con estos consejeras y consejeros, con este servicio profesional electoral, con esta estructura administrativa y con el respaldo de millones y millones de ciudadanos que hacen del INE la institución pública con mayor credibilidad del país, el INE no está amedrentado. Hay quien quiere amedrentar. De ahí los discursos, por ejemplo, los discursos estos que sí son, tú me dirás, inéditos. Y hay quien dice que hay que matar al INE, hay quien dice que hay que exterminar al INE, hay quien que dice que hay que extirpar al... Bueno, eso es amedrentar, pero el INE no se deja amedrentar. Pero si no se dejan amedrentar, si nadie está amedrentado, ¿qué sentido tiene decir que hay una estrategia de amedrentamiento? Porque la hay, Álvaro, tú me dirás si no. ¿Habías escuchado alguna vez en la historia, déjame, por cortesía, te lo digo así, ¿tú habías visto alguna vez que alguien se hiciera un discurso que, por cierto, raya en el discurso de odio, diciendo que hay que matar a una institución? A las instituciones en democracia se le transforman en todo caso, se repiensan, pero matar es un discurso poco democrático, poco tolerante. Entonces, lo que sí tenemos son intentos de amedrentar al árbitro, pero una cosa es eso y otra cosa es que el árbitro se deje amedrentar y el INE no se deja amedrentar. Claro, advierte, porque no es propicio que para la recreación de la democracia estos discursos que son profundamente intolerantes tengan cabida desde mi punto de vista, ¿no? Pero hay que ponerle nombre y apellidos. ¿Te refieres al propietario del Grupo Salinas, al dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego? Entre otras voces, hay muchas voces que están siguiendo ese sentido, ese tipo de discursos. Hay una serie de contextos. Mira, déjame utilizar, siempre lo sabes, no será la primera vez, Álvaro, me gusta usar mucho cuando se habla del árbitro de metáforas deportivas. Al árbitro siempre se le busca generar un contexto de exigencia, se le grita, se le chifla, se le descalifica a priori. Eso es normal, no es la primera vez ni que ocurre, ni será la última probablemente. Pero una cosa es eso y otra cosa es que se le busque prácticamente enjuiciar por cada una de sus decisiones. Cuando existe una vía institucional franca, abierta, pues que se ha recurrido a lo largo del tiempo para que quien no esté conforme con las decisiones del árbitro, pues vaya y recurra. Nuestro VAR, para decirlo de alguna manera, es el Tribunal Electoral, en donde se mide la legalidad y la constitucionalidad de las decisiones del INE. Pero una cosa es esa y otra es un discurso en donde cuando no te gusta alguna decisión, porque se te aplicó la ley, y hay también concesionarios, a los concesionarios se les aplica la ley desde hace 15 años, y hay quien no le gusta, hay quien ha sostenido el discurso de que lo que hace la Constitución es robarle, bueno, ni siquiera se atreven a decir la Constitución, dicen que es el INE el que le roba tiempo, cuando el tiempo de las concesiones es esto, una concesión, porque la propiedad es de la nación. Entonces se utiliza para ciertos fines, ¿no? Y el que tiene que aplicar y vigilar ese cumplimiento es el INE. Una cosa es eso, y que no estén de acuerdo, otra cosa es construir un discurso que es muy semejante a los discursos autoritarios, a los discursos de regímenes totalitarios, como para empezar a hablar de matar instituciones, de erradicar instituciones cuando no te gustan sus decisiones. Más todavía cuando hay una vía franca para poder impugnar pues el sentido de las mismas si no estás conforme, ¿no? Consejero, lo ha dicho Ricardo Salinas Pliego personalmente después de lo que escribió. ¿Lo ha expresado directamente con usted? No, yo hablo con muchos actores políticos, ellos son sujetos regulados del INE, no hay que olvidarlo, y una cosa es que pues sean sujetos regulados y otra cosa es que no existe una comunicación franca y respetuosa. Del lado del INE siempre va a haber una comunicación franca y respetuosa. El INE como árbitro de la contienda
como responsable de vigilar el cumplimiento de la Constitución en lo que hace al modelo de comunicación política y también de vigilar pues, que los distintos actores sociales, los grupos económicos, etcétera, cumplan con lo que dice la Constitución, por ejemplo, en materia de financiamiento también. El INE tiene una interlocución franca y abierta con múltiples actores. Una cosa es esa, otra cosa es que tengamos que hablar los titulares de las instituciones. Yo he hablado con muchos funcionarios de TV Azteca, de Televisa, de Imagen, de muchos medios de comunicación, no solamente en entrevistas, sino pues, porque parte del trabajo del árbitro es una comunicación fluida. Eso no tiene nada que ver con la severidad y con la precisión con la que se aplican las normas. Pero esa comunicación, por ejemplo, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE tiene una comunicación cotidiana, pues tenemos que estarles mandando las pautas que tienen que transmitir y demás, y entre más, fluida sea la comunicación, mejor el cumplimiento de la ley, y hay que decirlo, es un cumplimiento altísimo, cerca del 99% de la pauta que ordena el INE se transmite, igual, por cierto, Álvaro, que con funcionarios del gobierno federal, con funcionarios de los gobiernos locales, con funcionarios hasta de la Presidencia de la República, hay una comunicación fluida, así debe de ser. Una cosa es esa, y otra cosa es que nos olvidemos que somos autoridad en nuestro ámbito de competencia, ¿no? Con Ricardo Salinas Pliego, ¿cuánto hace que hablaste? Con Ricardo Salinas Pliego, mira, yo hubo una época en la que trabajé haciendo comentarios en espacios de Televisión Azteca y de Canal 40. Durante varios años hice varios comentarios, por no hablar de que he sido incluso invitado pues, en numerosas ocasiones en canales de comunicación. En este contexto, no, porque no creo que haya nada de qué hablar, ¿no? Cuando las posiciones son así, pues son las que son, ¿no? Pero con mucho gusto estoy dispuesto a reunirme con él y con quien sea, ¿eh? Mi trabajo es hablar, platicar, explicar y aplicar la ley. Correcto. Consejero, buenas tardes. Por otra parte, están los llamados que provienen de Morena. Lo han llamado traidor. Y ustedes mismos desde el INE han respondido y han advertido sobre estos señalamientos que provienen del partido en el gobierno. Consejero, ¿no considera que estas diferencias entre Morena y el INE pueden tomar un protagonismo que vaya más de lo necesario y que impacte en el proceso electoral? Es que, Obed, desde mi punto de vista, quien tiene diferencias es un partido. El INE no es interlocutor por mucho que los actores políticos lo quieran colocar como tal. El INE es el árbitro. Y como árbitro de la contienda política, el INE está por encima de los actores políticos. Llámense funcionarios públicos, llámense líderes partidistas y demás. Eso no obsta para tener una comunicación fluida y permanente, ¿eh? Con Mario Delgado, igual que con el resto de las presidencias de los partidos políticos, nos hablamos, nos reunimos, tenemos comunicación permanente, pero pues malo sería no tenerla. Una cosa es ser árbitro y otra cosa es no tener esta comunicación para atender puentes y para poder atender preocupaciones, ¿no? Ahora acaban de registrar candidaturas, el INE acaba de aprobar el registro de miles y miles de candidaturas y los partidos políticos, bueno, presentaron esas candidaturas, no siempre con expedientes completos y demás, entonces el INE tiene que tener una comunicación pues para ser un facilitador de que la ley se cumpla. Dicho eso, no hay que olvidarse de una cosa. Cuando hay una decisión que no le gusta a un actor político, a un partido político, tiene una vía franca para poder impugnarla. Es la vía del Tribunal Electoral. Y eso, pues mira, muchas veces va acompañado, además de los escritos jurídicos, pues de la estridencia. Los partidos políticos están en campaña, pues le hablan a la tribuna, pero el INE no. Y el INE no se va a confrontar con los partidos políticos, por mucho que los partidos eventualmente quieran. Porque entonces sí estaríamos cayendo en una trampa, la trampa de aquellos que quieren colocar al árbitro como un opositor, como un antagonista, cuando los antagonistas de los partidos son los otros partidos políticos. Para eso es la contienda. El INE simple y sencillamente aplica las reglas, y esto en ocasiones, el ideal sería un árbitro que no se ve, pero cuando tú tienes a jugadores que juegan al límite, cuando los equipos juegan al límite, pues el árbitro tiene que verse, porque si no el partido se descompone. El escenario ideal sería jugadores, en este caso partidos, candidatas y candidatos, que cumplieran puntualmente con lo que dice la ley. Probablemente el árbitro ni se vería. Pero cuando los jugadores juegan al límite, cuando burlan la ley, cuando traspasan entonces inevitablemente el árbitro tiene que hacerse presente, porque si no el partido se descompone. Para eso está el árbitro.
para sacar. Recuerden que no puedo poner las imágenes de la entrevista, de los actores de la entrevista, porque me pegan el copyright, me bajan el video. Para amonestar, eventualmente para expulsar del partido, si las reglas así lo determinan. Y creo que ahí el árbitro, digámoslo así, no es que sea o quiera ser un protagonista, es que el propio tipo de juego que se está llevando a cabo lo involucra e inevitablemente lo coloca en una posición que probablemente no sea la deseable. A mí no me gusta estar sacando tarjetas como árbitro, pero no por ello voy a dejar de sacar tarjetas cuando alguien incumpla la ley. Ese es el dilema en el que nos encontramos, y es muy delicado el trabajo del árbitro de no colocarse como antagonista. El día en que yo, como árbitro, o cualquier funcionario del INE, y esto se los digo repetidamente, asuma que este es un asunto personal, que los gritos de árbitro vendido, etcétera, etcétera, como suelen pasar en los partidos, cuando hagan mella, cuando tú asumas que eres una contraparte de ese, en ese momento, ya no eres apto para cumplir esta función. Por eso el INE no se engancha, defiende su independencia, actúa con independencia, ejerce su autonomía, saca las tarjetas cuando las tiene que sacar, pero no se engancha, porque entonces se descompone todo el partido. Y le darías la razón y acabaría siendo una especie de profecía autocumplida la que alguien quiere construir, ¿no? Por ejemplo, pienso en Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos en la última elección, el expresidente, diciendo una y otra vez que había trampa, que había fraude, que había fraude. El día después de las elecciones, ¿qué pasó? Dijo, ya ven, perdí porque hubo un fraude. En ese tipo de falacias el INE no puede caer, tiene que estar por encima. Consejero, parte de las descalificaciones se deben a Morena, que provienen de Morena, acusan al INE de haberse excedido de sus atribuciones. Hablo del tema de la sobrerepresentación. Le pregunto directamente, ¿el INE tomó un papel que no le correspondía? ¿Y por qué no se atendió este tema desde antes? Sobre todo en 2015, que fue cuando también ocurrió la sobrerepresentación en ese momento por parte del revolucionario institucional. Primero, no creo que el INE se haya excedido de nada, porque el INE lo único que hizo fue ponerse las reglas a sí mismo con las que tiene que cumplir el mandato constitucional de asignar diputaciones plurinominales. Primero. Segundo, quien dice que no puede haber una representación mayor al 8% no es el INE, es la Constitución. Son las reglas que los propios partidos pactaron. Por cierto, la izquierda, a veces se olvida, la izquierda cuando se discutió la reforma de 1996, y si no me creen, pues pregúntenle a Porfirio Muñoz Ledo, que era el presidente del partido de izquierda en aquel momento, y que empujó que el límite de sobrerepresentación fuera menor o igual a 0. La izquierda siempre ha tenido en su agenda política que la representación sea lo más proporcional posible, porque eso la vuelve más democrática. Dicho eso está en la Constitución desde 1996, desde hace 25 años. El INE no inventó ninguna regla. La regla la puso la Constitución. ¿Qué es lo que sí hizo el INE? Establecer cuáles son los procedimientos con los que se va a asignar las diputaciones de representación proporcional para cumplir con ese límite que está en la Constitución desde hace un cuarto de siglo. ¿Por qué no se hizo antes? Porque este fue un problema que se fue evidenciando, nadie se había dado cuenta. En 2012 hubo un partido que tuvo un diputado de sobrerepresentación, un 0.02% del total de la Cámara de Diputados. 0.2%, perdonan, un diputado. Nadie se dio cuenta, nadie se percató del problema. Y cuando nos percatamos del problema, fue en 2015, cuando ya se estaba haciendo la asignación, no cuando se estaban haciendo las reglas, sino cuando estaba haciendo la asignación. Ahí nos comenzamos a dar cuenta, como país, que las coaliciones podían servir como una manera para, digámoslo así, burlar ese límite que dice la Constitución. Ahora, ¿por qué lo hicimos hasta ahora? Porque así nos lo planteamos en el calendario electoral de este año. Todo el proceso electoral tiene un calendario. En agosto de 2020, el INE aprobó su calendario para el proceso electoral 2020-2021. Y lo que se establecía es que antes de que se registraran las candidaturas, se iban a tomar las reglas de cómo se iba a hacer esta asignación en agosto próximo. Y así lo hicimos. Estas reglas las tomamos, sí, claro, sabiendo qué coaliciones ya se habían hecho, pero sin saber quiénes iban a ser sus candidatos.
y consecuentemente a quién podrían eventualmente imputársele, a qué partido deberían cargársele, y por supuesto mucho antes de las elecciones. Claro, los partidos, todos los partidos dicen que van a ganar las elecciones. Pues el partido en el gobierno dice que va a ganar las elecciones, los partidos de oposición dicen que va a ganar ellos, todo el mundo dice que va a ganar las elecciones. Ahora, lo importante era haber hecho refijado estas reglas antes, a ciegas, antes de que se supiera quién iban a beneficiar o quién no. Dicho lo anterior, los reclamos de un partido, de algún partido, pues me parece que lo único que evidencian, y no lo quiero creer, es que las coaliciones, que es un derecho, está en la ley de los partidos, se hacen para burlar la Constitución. Si alguien protesta porque las reglas que el INE puso, que se puso a sí mismo, no a los partidos, a sí mismo, no son para garantizar que se cumpla lo que diga la Constitución, si alguien se queja de eso, pues me parece que lo único que estaría evidenciando es que las coaliciones se usan para burlar lo que dice la Constitución. Eso me parece gravísimo. Entonces, no es a favor ni en contra de nadie, es una circunstancia que nos hemos dado cuenta. Ojalá y se legisle en el futuro, y ojalá que se cumpla ese viejo ideal de la izquierda de eliminar la sobrerepresentación. Hoy se permite un 8%. Creo que México sería un país mucho más democrático, con una representación más democrática, si en el futuro se eliminara la posibilidad de la sobrerepresentación. Si tienes 40% de los votos, que tengas 40% de los diputados. Si tienes 50, que tengas 50. Si tienes 60% de los votos, que tengas 60% de las diputaciones. Eso sería lo ideal. Ojalá y la izquierda progresista pues lleve eso a la Constitución del futuro y en este sentido retome lo que se planteaba hace un cuarto de siglo. Ahora, ¿por qué en el 2015, si efectivamente se presentó ese problema, tú eres el único consejero que prevalece en el Consejo General del INE desde entonces, desde 2015? Somos 4. Siguen todavía 4. Sí, 4. Todavía en el INE, de los que hoy estamos, había 4 de los originalmente nombrados. Correcto. Todavía. Pero a ver, en 2015, ¿cuánto tuvo de sobrerepresentación el PRI? El PRI tuvo un 1.2%, arriba del 8%. Sí. Es decir, 1.7, corrijo. Fueron creo que 10 diputaciones. 10 diputaciones, algo por el estilo. En 2012 la sobrerepresentación fue de 0.2%. En el 2015 fue de 1.7. Ahí es cuando empezó ahora Pablo Gómez, cuando estábamos haciendo la asignación, ojo, no las reglas, cuando estábamos en la asignación, dijo aquí hay un problema. Efectivamente, pero con esos diputados, 10 extra, fue que también el PRI, junto con el Verde, obtuvo la mayoría. Y en 2018 otro partido. Es decir, esa es una regla que con lo que ha sido vigente hasta ahorita ha beneficiado a unos y a otros. Creo que es un momento pertinente para que eso, que es una violación a la Constitución. Correcto. Que ya no ocurra, ¿no? Lorenzo, eres el consejero electoral que ya ha vivido 3 elecciones federales, bueno, 2 presidenciales y una intermedia para hablar con 3 presidentes diferentes. Llegaste en 2011. ¿Cómo se comportó Felipe Calderón respecto del INE, en ese momento todavía IFE? ¿Cómo se comportó Felipe Calderón como titular del Ejecutivo? Bueno, pues en un par de ocasiones el IFE determinó que había violado la Constitución y en una ocasión porque hizo un pronunciamiento en plenas campañas electorales a un periódico extranjero en donde claramente pues hacía un intento de injerencia, digámoslo así, en las preferencias electorales en una ocasión, y luego en otra ocasión, en 2012, Calderón mandó una carta invitando a pagar impuestos para mejorar las condiciones económicas, las condiciones de las y los mexicanos, y el IFE en aquel momento le dijo en 2 ocasiones que había violado la Constitución. Más adelante con Peña también se le dijo una vez, ¿te acordarás cuando se estaban difundiendo que cuando ocurría el apagón analógico, sí, se estaban distribuyendo como parte de programas sociales pantallas de televisión? Y en otra ocasión se le dijo que la propaganda que estaban utilizando implicaba una violación por parte de la presidencia de las normas electorales. Si vuelve a ocurrir, pues, se sancionará en el mismo sentido, digo yo. O sea, y hasta hoy, ¿López Obrador ha violado la Constitución? Pues mira, ha habido algunas cautelares que se emitieron.
El Tribunal Electoral ahora con el nuevo modelo es el que determina si se viola o no la Constitución, ya no es el INE. El IFE era el que resolvía todos los procedimientos y determinaba si había sanción o no. Ahora el INE solo investiga y emite en su caso medidas cautelares, pero eso no quiere decir que haya violado o no la Constitución, sino establece que es un funcionario público, sino simple y sencillamente que se suspenden los actos presuntamente violatorios de la Constitución hasta que no se resuelva el fondo. Y el que decide si hay o no una violación ahora es el Tribunal Electoral. Y ha pasado respecto del presidente que sí, que se ha planteado en un par de ocasiones, por ejemplo, la regla esta de que no se pueden, la acaba de resolver la Sala Superior, que en las conferencias mañaneras, por ejemplo, y en cualquier conferencia que haga cualquier titular del Ejecutivo local, ¿no? No pueden haber pronunciamientos en cuestiones electorales, 1, y 2, no pueden promoverse logros de gobierno. Y hoy en la mañana escuché con mucho gusto, lo digo, de veras, que el presidente actuó con gran responsabilidad y omitió pronunciarse de temas electorales. Si esto sigue así, pues no habrá de qué preocuparse. Si no, pues bueno, ahí estaría el INE para tomar cartas en el asunto, si fuera el caso, ¿no? Pero sin ni filias y sin fobias. Yo celebro mucho lo que hoy hizo el presidente de la República, que siga así. El presidente, ¿qué presidente de la República, de los tres con los que te ha tocado trabajar, ha sido el más hostil al IFE y al INE? Bueno, no me ha tocado trabajar, me ha tocado tener interlocución, pero bueno, por autonomía, pero mira, pues en su momento, mira, los actores políticos pues, hacen sus propias apuestas políticas y el árbitro siempre ha sido incómodo. La verdad, yo no sé, no te sabría decir si hay alguna hostilidad particular o no, ¿no? A veces me da la impresión que más que hostilidad es incomprensión, que no se conoce exactamente lo que hace el INE. Por ejemplo, cuando se dice que, y hay muchos que lo han dicho, que el INE es el órgano electoral más caro del mundo, primero, no es cierto, porque hay otros que son más caros. El Tribunal Superior Electoral de Brasil es más caro, por ejemplo. Y segundo, no hay ningún órgano electoral del mundo que haga todo lo que hace el INE. Si tú me preguntas cuántos órganos electorales del mundo tienen un listado, llevan el listado nominal, es decir, el padrón electoral, y qué es, para todo efecto práctico, la cédula de identidad, yo te diría que pocos. Si tú me preguntas cuántos órganos electorales del mundo fiscalizan a los partidos, te diría pocos. Y si me preguntas cuántos órganos electorales aplican y vigilan el cumplimiento de un modelo de comunicación política monitoreando a todos los concesionarios de radio y televisión del país, te diría ninguno salvo el INE. Entonces, pero eso yo creo, por eso te digo que creo que es más que incomprensión. A veces no se tiene claridad de lo que hace el INE, ni a veces de cómo se hacen las elecciones. Pero bueno, pues eso pues lo de menos, digamos, no se trata, vuelvo a insistir, de entrar en confrontaciones, ni mucho menos. Nosotros haremos nuestro rol y aplicaremos la ley sin mirar a quién, ¿no? Consejero, ¿cuál es el mayor riesgo que a su parecer corre el actual proceso electoral? ¿La intromisión de actores como del crimen organizado o la del Poder Ejecutivo Federal? Bueno, la presencia del crimen organizado es una presencia disruptiva para toda la vida de la sociedad mexicana. Yo te diría que en México tenemos una serie de problemas. Voy a ampliar la respuesta si quieres, ¿no? Pero no le doy la vuelta, Obed, ¿no? Pero me da pie para poder comentarte lo siguiente. Hacer elecciones en un país con los índices de pobreza, de desigualdad, que son ominosa, de corrupción, de impunidad y de inseguridad como los que existen en México, que son los 5 grandes problemas estructurales que me parece aquejan al país y no se han resuelto, son problemas ancestrales, ¿no? Por no hablar, por cierto, pero todos estos problemas son consecuencia de la falta de justicia social. La justicia social es la gran promesa incumplida de la Revolución Mexicana. Desde hace 104 años se plasmó en la Constitución una promesa que no se ha logrado cumplir todavía, y la mejor prueba de ello es que estos problemas estructurales están presentes entre nosotros y lastiman todos los ámbitos de la vida social, incluidas las elecciones. Dicho eso, esos son nuestros problemas estructurales, Obed. Y la criminalidad organizada representa un problema para que las elecciones puedan transcurrir en contextos de paz pública, de seguridad, que requiere un proceso democrático. Hay zonas del país en las que es muy complicado operar.
debo decir que nunca el crimen organizado ha impedido la realización de las elecciones. Ha habido, sí, violencia en contra de candidatos, nosotros en este proceso electoral sufrimos el condenable, execrable asesinato de un capacitador en Fresnillo, Zacatecas. Claro, para cómo está el país, pues digamos, qué bueno que haya sido solamente uno, es lamentable, es condenable, exigimos y lo hemos hecho que se esclarezcan los hechos para ver si fue, digamos, producto de la mera criminalidad o si había una intencionalidad política. Pero bueno, entonces el problema ya está, no hay que soslayarlo. La intromisión del Ejecutivo, pues mira, yo confío mucho en que el Ejecutivo, pues que como dice el titular el presidente de la República, pues que ha padecido tantas cuestiones, pues que bueno, que se comportará a la altura. Espero de veras que así ocurra. No lo veo como un riesgo para el proceso electoral, porque las instituciones electorales tienen suficientes herramientas y fortalezas para poder evidenciar cuando un servidor público, el que sea, vulnera las reglas del propio proceso. Yo me atrevería, si tú me permites, Obed, plantearte que el problema está en otro lado. O sea, claro, si los funcionarios públicos no cumplen con lo que dice la Constitución, claro que se puede poner en riesgo el proceso electoral, pero hay herramientas para evitarlo. Si el crimen organizado decide irrumpir en el proceso electoral, pues claro que se pone en riesgo el proceso electoral, pero es una responsabilidad de las instancias de seguridad trabajar de la mano, como lo ha venido ocurriendo con el INE, para que ello no ocurra, no suceda. Pero el problema yo lo veo en otro lado. El problema lo veo en esa polarización que no es nueva, ¿no? Que no es propia de México nada más. O sea, el mundo está viviendo un fenómeno global las democracias están enfrentando en la polarización un fenómeno no menor. Incluso que yo me atrevería a decir, durante las campañas electorales es hasta normal que las posiciones se polaricen. Pues es la contienda por el poder, digamos, tampoco hay que eliminar, no es una discusión, una elegante discusión de té en un salón británico del siglo XIX, es la contienda por el poder político. Pero las campañas son el espacio institucional que tienen las democracias para que esa confrontación se dé sin desbordar los cauces. El problema que yo estoy viendo es que hoy esa polarización está siendo aderezada con una dosis de intolerancia, que ese sí es un valor democrático, probablemente es el valor antidemocrático por excelencia, que está colocando o llevando a la discusión pública a ver al que está enfrente de ti no como un adversario al que está legitimado para competir contra ti, con el que puedes no estar de acuerdo pero que respetas, y al que hay una cierta serie, digamos, deferencia, una legitimidad, un reconocimiento de legitimidad para jugar el juego, sino que la intolerancia está colocando el discurso político en ver a los adversarios como enemigos. OutSystems, la plataforma... Como personas que vale la pena matar o erradicar, y vuelvo a lo que decía hace un rato. Eso es lo que me preocupa más y ese es el principal riesgo que estamos viendo. Y termino, Álvaro, perdón, porque no hay que olvidarse, acaban de empezar las campañas. Por eso el sábado yo hacía un llamado a no olvidarse que el día después de las elecciones, el 7 de junio, vamos a despertarnos todos en este país. Y los problemas graves que tenemos van a estar ahí. Y nos vamos a necesitar todas y todos para resolverlos, porque esto no los puede resolver una parte nada más. Por eso el llamado a pensar en el juego democrático no como un juego de suma cero, no como un juego fatal, no como un juego en donde todo se apuesta y todo se gana o todo se pierde, como una especie de pirinola, sino más bien como una práctica normal que periódicamente se va renovando, en donde las mayorías necesitan a las minorías de hoy pueden volverse mayorías mañana, en fin, un juego democrático. Pues. Claro. Una última cosa, nada más, consejero. Ya llevas 10 años como en el Instituto Nacional Electoral, como consejero electoral. 10 años con ingresos como los de un consejero del INE, te han hecho un hombre millonario. Eres un hombre ya acaudalado. Pues mira, Álvaro, todo mi patrimonio, mi casa, mi única casa, por cierto, la pude hacer antes de entrar al INE. Mi patrimonio es un patrimonio que se corresponde. Y mira, y antes del INE, pues era un funcionario, un académico, un investigador de la universidad, que tuvo una productividad que me llevó a llegar al nivel 3 del SNI,
que pues tenía, además de igualmente con mis obligaciones académicas, pues tenía también participación importante en medios de comunicación, escribía en varios lados, participaba en varios comités académicos, algunos de ellos incluso remunerados, y eso me permitió un nivel de vida mediano, un nivel de vida que yo mantengo a pesar de que desde hace 10 años, y ya que lo mencionas, pues no ha habido ni un solo incremento. Es más, si tú ves, porque afortunadamente en el INE en este sentido es la institución más transparente del Estado mexicano, así, no hay otro estado, no hay otro órgano del Estado mexicano, ni del gobierno, ni de otros poderes, ni de otros órganos autónomos, en donde puedas saber con tanta claridad cuánto gana un funcionario del INE. Dicho eso, hace 10 años ganaba más, no en términos reales, de lo que se gana hoy. ¿Era mucho? Yo creo que sí. Y creo que la política que hemos seguido de no aumento es pertinente. Dicho lo cual, hay una discusión abierta. En la Cámara de Diputados se ha violado la ley. La Suprema Corte de Justicia les ordenó hacer un cálculo respecto de las remuneraciones de los funcionarios públicos que no han hecho. Hay un dilema. ¿Cuánto tiene que ganar un funcionario público? Eso lo va a decidir el Poder Judicial. Para mí es un asunto cerrado. Pero eres un hombre acaudalado, 2 millones de pesos anuales por lo menos, por 10 años son 20 millones de pesos. No está mal para ser un académico millonario. Pues mira, en 20 años hay muchos periodistas que han ganado mucho más que yo, y eso no tiene nada de malo. Es más, te digo una cosa, ve a ver, Álvaro, ve a ver las remuneraciones de muchos funcionarios públicos actuales. Y ganan muchísimo más, incluso con ingresos privados, y yo creo que una buena pregunta es si un funcionario público debe tener ingresos privados. Yo no puedo tener ingresos privados. Soy de los funcionarios a los que la Constitución le prohíbe tener cualquier otro ingreso. Sigo dando clases en la UNAM, es mi alma mater. No he dejado de dar clases un solo día en la universidad, un semestre, corrijo. Dos semestres, corrijo. En 2012 uno y en 2015. Pero en 2018 no dejé de dar clases. En 2021 hoy estoy dando mis clases y, por supuesto, sin cobrar. Sigo publicando, sigo dando conferencias, sigo participando en diplomados de universidades públicas sin cobrar. Eso está bien, no necesito hacerlo y además lo prohíbe la Constitución, pero hay muchos funcionarios públicos que tienen ingresos millonarios por la vía privada. Además, hay funcionarios que hasta dan asesorías. Pues sí, pero como prohíbe la Constitución, ganan más que el presidente y los... Hay muchos que ganan más que el presidente, Muchos. Ve a ver las declaraciones patrimoniales. Ustedes, gracias al periodismo independiente como ustedes, se ha evidenciado. Perfectísimo. Gracias, Lorenzo. Bueno, amigos, pues ahí juzgue usted. Los invito a que se suscriban, comenten para saber lo que piensan, le den like a los videos, compartan para que nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye.